Hola Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Qué tenemos hoy? Estamos muy impactados todavía con la orden de detención que pesa sobre Juan Pablo Pata Medina, el dirigente sindical a cargo de la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción, confirmado hace minutos por el juez federal Luis Armela a pedido de la fiscal Silvia Cavallo, ambos del fuero federal, por una causa que tiene varias aristas, que arranca por el delito de la presunta extorsión llevada a cabo por el dirigente sindical contra empresas de la construcción que están en la jurisdicción platense, pero a la que se le añade también los presuntos delitos de lavado de activos, entre otros, bueno, obviamente el de extorsión y el de asociación ilícita, esta figura penal a veces un poco difusa, pero que sirve para acumular una cantidad de imputaciones respecto del Pata Medina y generar esta orden de detención que por estas horas debería estar efectivizándose junto con una treintena de allanamientos en la casa del dirigente sindical y en la seccional platense de la UOCRA y en otros domicilios. Así que está muy tensa la situación. A pedido del propio Medina quedó diseminada una protesta de dirigentes. Sí. ¿Se puede hacer una rápida semblanza, unas líneas de quién es Medina, qué concepto merece? Poco se sabe de él en relación a lo que se conoce de otros sindicalistas. Lo que se sabe de él, Víctor Hugo, siempre está más asociado al escándalo, la controversia y la violencia sindical que al accionar de los gremios, algo que por un lado habla mucho de Medina, pero también habla del tratamiento que hacen los medios respecto de los dirigentes sindicales que generalmente salen a la luz solamente cuando hay episodios de estas características. Hace alrededor de 20 años que está al frente de la seccional platense de la UOCRA este hombre, y justamente los episodios que lo llevaron al conocimiento público y a la difusión masiva fueron, recordarás, en el año 2006, cuando cuando dos grupos enfrentados de dirigentes sindicales, te acordás, en el traslado de los restos de Juan Perón a la quinta de San Vicente, bueno, se enfrentaron justamente en las puertas de este lugar, en aquel episodio que se hizo famoso con los disparos de Emilio Madonna Quirós, el chofer de Pablo Moyano, contra el paredón justamente de la quinta de San Vicente, mientras se enfrentaba con sindicalistas nucleados en la UOCRA platense. Interesante episodio. Hubo también otros episodios. Recordado. Sí, hubo otros también. En el año 2001 lo llevó a prisión, un caso también de extorsión similar a este. Y bueno, todo indica que hoy seguramente va a pasar la noche encarcelado. Él habla de incendiar la provincia, que parece ser lo que más rápidamente determinó cuál es su nueva situación. ¿A qué se refiere él? ¿A qué llama incendiar la provincia? ¿Es en términos físicamente reales? Es decir, armar escándalos, sacar mucha gente a la calle, ese tipo de situaciones que estabas planteando, o que la gente va a salir en su defensa y esto, desde el punto de vista político, es un incendio. ¿A qué se habrá referido y qué es lo que han tomado los jueces? Mira, Víctor Hugo, yo tengo que entender esto como una amenaza propia de alguien que se siente acorralado con un pedido en ese momento de la fiscal, pero me parece que con el correr de las horas, cuando este pedido de la fiscal se transforma en una decisión tomada por el juez de la causa, por el juez Luis Armela, recordemos brevemente, Luis Armela es ese juez de Quilmes que había tenido a su cargo las tareas de limpieza del riachuelo por orden de la Corte Suprema y que luego fue desplazado del cargo por la sospecha de la creación de empresas para llevar a cabo esa tarea a cargo de sus familiares. Simplemente una apostilla relacionada con el magistrado. Pero en cuanto a la posición de Medina, era bastante obvio. Él es un líder, además de controversial, muy carismático en la zona de La Plata y como históricamente está asociado a la violencia y a muchos aprietes, era de esperar un pronunciamiento de este tipo. Simplemente te agregaría un dato, Víctor Hugo. A mí me recuerda por momentos esta causa, la que también llevó a prisión oportunamente desde hace 2 años a Omar el Caballo Suárez, que tienen en común, como raíz de la denuncia judicial, justamente los delitos de extorsión
producto de protestas sindicales que llevaron adelante ambos sindicatos. No tanto los desfalcos que se le adjudican o alguna maniobra claramente ilegal, sino delitos relacionados con el accionar sindical. Y esto en algún sentido también emparenta a la situación judicial que atravesó Milagro Sala. Por supuesto no estamos hablando de personajes impolutos, muy por el contrario, tanto Medina como el Caballo Suárez son absolutamente impresentables bajo todo punto de vista en su trato habitual con las empresas del rubro y demás, pero me parece que también detrás de estos planteos hay una suerte de aleccionamiento a aquellos que tienen un profundo vínculo con sus bases sindicales, distinto de otros dirigentes que sabemos... Es importante la mención que haces del juez. Mariano, es importante la mención que haces del juez. Armelá tiene antecedentes también un tanto complejos. Cuando uno lo considera, podría ser un jugador del establishment que pueda perfectamente aplicar criterios que vayan más allá de lo que legalmente corresponde. Por eso, en mi caso, me sometí a un compás de espera. Te voy a hacer una pregunta al doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? La posición de Gerardo Martínez, el hombre de la UOCRA a nivel nacional, ¿cuál es? Porque no se conoce hasta ahora alguien que se haya expresado. Tengo entendido que hubo un comunicado o algo así, ¿no? Exacto, Darío. Sí, salió a despegarse rápidamente la Unión Obrera de la Construcción Nacional, que lidera Gerardo Martínez, como bien marcás, informando a través de un comunicado que aquel axioma histórico de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y dando a entender que en caso de comprobarse alguna de las maniobras ilícitas que se le adjudican a Juan Pablo Pata Medina, el sindicato a nivel nacional será el primero en repudiarlo y en avalar el accionar de la justicia respecto de la libertad física de Medina. También hay que aclarar que este es uno de los dirigentes, así como ha pasado también en otras seccionales de la provincia de Buenos Aires y en algunos casos del interior del país, que no responde linealmente a la conducción de Gerardo Martínez, y estos chispazos que durante muchos años se han mantenido, a veces con mayor intensidad, otras con menos, hoy hacen esta eclosión. Y desde ya el gremio nacional lo primero que hizo fue despegarse rápidamente de una figura que acarrea tanta controversia en torno suyo. Mariano, Iván Jagroski te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, amigo. ¿Alguna idea de por qué los sindicalistas, como vos decías, que enhorabuena si cometieron irregularidades, están siendo perseguidos en el buen sentido por la justicia, pero por qué sindicalistas como por ejemplo Jerónimo Venegas no han corrido la misma suerte cuando a todas luces, dicho incluso por su hija, tenían irregularidades dentro y fuera del sindicato? Y es una pregunta difícil, ¿no?, que habría que hacérsela por un lado al poder político y también a los jueces que durante años, y lo vemos muy palpable en los tribunales federales de Comodoro Pi, donde se acumulan expedientes, se acumulan fojas, se acumulan cuerpos durante muchos años contra muchos dirigentes sindicales, y vemos muy rápidamente cómo cobran velocidad esos expedientes en determinados momentos políticos y cómo ralentizan casi en la misma proporción cuando esa conflictividad que aparecía naciente termina conjurada y termina en un acuerdo de cúpulas entre el gobierno de turno y ese dirigente sindical. De hecho, me recordás que el Momo Venegas estuvo encarcelado durante 24 horas, un poco menos, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Rápidamente, producto de la presión no solo del sindicato, sino en su momento de toda la CGT, esa causa terminó rápidamente permitiendo la libertad provisional en ese momento del Momo Venegas y después pasó directamente al olvido. Fíjate que nunca más se habló de aquel expediente hasta la muerte ahora, hace pocas semanas, del Momo Venegas. No hay dirigente sindical, Iván, un poco tratando de responder esa pregunta casi imposible de contestar, no hay dirigente sindical que no tenga más de una carátula, como se dice habitualmente en Comodoro Pi, en su contra. El tema es cuándo se activan y cuándo se desactivan esas causas, generalmente por
en mano. A Venegas no le iban a tirar con un carpetazo, aunque la fama de corrupto de Venegas desbordaba absolutamente cualquier comentario que uno pudiera hacer y además había sido corrupto en el manejo de los medios de comunicación. Había periodistas, ya no medios de comunicación, sino periodistas que tenían claramente una relación con Venegas. Y esto está tolerado en la medida en que Venegas era un hombre casi de la sociedad rural. Y Pichetto y Bosio, que tuvieron aquella amenaza, yo recuerdo perfectamente la nota del Diario de la Nación, investigación que compromete a Pichetto y a Bosio. Le iban a dar duro con la carpeta. Pues votaron lo que tenían que votar y nunca más se habló. Es una vergüenza lo que estoy contando, ¿eh? Nunca más se habló del tema ANSES, la auditoría de ANSES. ¿Ustedes se acuerdan lo que iba a hacer? Por consiguiente, es lógico tanto la pregunta como la respuesta de Iván y de Mariano sobre lo que pasa con los sindicalistas. Si no se ponen en línea, van a ser perseguidos. Y lo que nos quedamos sin saber, para tu cierre lo digo, es si son tan malos o no como se los pretende mostrar ahora, ¿verdad? Sí, Víctor Hugo, como para cerrar, creo que es una pregunta que va a quedar sin respuesta, por lo menos por ahora. Por supuesto, las causas podrán multiplicarse y podrán engrosarse después de la llegada de esta. La pregunta que también puede sobrevenir a la tuya es, en todo caso, ¿qué pasa con aquellos empresarios que, como se dice habitualmente, han aceitado históricamente su relación con alguien como el Pata Medina a través de presunto cobro el pago de coimas? Bueno, para que haya un coimero siempre se sabe que tiene que haber alguien que le pague esa coima. Entonces, si era tan habitual como se presume el pago de estos sobornos para el avance de determinadas obras o para la facilitación de las mismas, cabe preguntarse cuántos empresarios fueron cómplices de esto y si también van a ser investigados en la misma medida. Bien. Al mismo tiempo me permito suponer que no. Bueno, ha sido un lujo como siempre. Un abrazo, muchas gracias. Un gusto, Víctor Hugo, hasta luego.